Muy buenos días, esto es Tribuna Política. Recuerde que este espacio es para usted. Gracias por seguirnos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Recuerde que si usted va a salir de su hogar puede seguirnos a través de 780 AM Radio América o Radio América HD. De igual manera a través de la página de Extra TV Canal 42. En vivo puede seguirnos todos los días con su repetición a las 11 de la noche. Esta semana nosotros la tomamos para hablar un poquitito sobre el tema de la participación ciudadana, las diferentes modalidades que hay, y pues hemos tratado de buscar en este espacio y de abrir focos de atención desde la óptica del ciudadano, de usted que está en su hogar, que casi todos los días nos quejamos de las cosas que no vemos realizadas, que nos quejamos de lo que no hay, de lo que no tenemos, de lo que nadie hace, de lo que muchas veces se ofrece y nunca se recibe. Señores, entonces hemos buscado de que usted y yo podamos conocer de todo un poquito y que realmente la política no sea tan ajena como a veces queremos verla, sino que comprendamos desde el inicio de este espacio que la política está en todo y que debemos de comprender que entre más participemos nosotros como ciudadanos, entre más formemos parte de algunas de las cosas y de las oportunidades que nuestra democracia nos facilita, pues vamos a mejorar nuestra situación de país y vamos a dejar quizás de quejarnos tanto porque estamos siendo partícipes, estamos siendo, pues en alguna medida estamos metiendo nuestro granito de arena ahí para que las cosas se den. El asunto es cuando pretendemos que nos toquen la puerta y nos pongan las cosas en la mano, donde usted y yo tenemos una responsabilidad también social, política, en fin, de todo. Así es que hoy vamos a tratar de abordar. Hemos venido hablando de los diferentes tipos de modalidades de participación ciudadana, pero hoy nos acompaña aquí en este set la defensora de los habitantes, la señora Montserrat, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Bienvenida, doña Montserrat. Muchísimas gracias, Isabel, y un placer estar aquí. Un saludo a todos quienes nos ven a través de Tribuna. Muy bien, y como siempre, y parte de este equipo, el historiador y analista político, el señor Vladimir de la Cruz. Don Vladimir, muy buenos días. Muy buenos días y un gusto compartir aquí con la querida defensora. Muy bien, pues aprovechando la asistencia de la defensora de los habitantes, nosotros vamos a tratar de ver desde la óptica de la Defensoría de los Habitantes, cómo ve doña Montserrat Solano el tema de la participación ciudadana desde la Defensoría de los Habitantes. Antes de eso, tal vez. Bueno, va para don Vladimir. No, porque, digamos, raras veces uno puede tener oportunidad de estar con ella, pero además el público que nos acompaña, que es en televisión y en radio, que es simultáneo, tal vez sería importante nada más introductoriamente informarles qué es la Defensoría, para qué sirve y qué acceso tienen los ciudadanos allí. Después nos metemos nosotros en el análisis de lo concreto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la Defensoría de los Habitantes es la institución encargada de velar por los derechos e intereses. La Defensoría es un órgano de control, es decir, es más parecida a la Contraloría General de la República, adscrita al Poder Legislativo, no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. De hecho, nosotros somos independientes y vigilamos la acción del Poder Ejecutivo, sí, también, pero también del resto de las instituciones del Estado. Importante eso es que la Defensoría solo se mete con el Estado. Exactamente. No se mete con el sector privado. Exactamente. Ni con instituciones que no sean públicas. Nosotros, y muchas veces, sí le digo, mucha gente se confunde y llega y nos dice, bueno, que me vendieron un televisor y el televisor salió mal. Bueno, eso es con el Ministerio de Economía, que tiene una oficina de defensa del consumidor, pero en el caso de la Defensoría de los Habitantes es cuando nuestra función se da cuando el Estado no responde a los intereses de los habitantes o cuando se le violenta un derecho por parte de las instituciones del Estado, y ejercemos control de legalidad. Eso incluye también la defensa de los derechos humanos, ese montón de tratados que Costa Rica celebra, que firma y demás, pero que muchas veces nos cuesta asumir como una realidad en la cotidianidad de nuestra relación con el Estado. Que en el caso nuestro, digamos, perdone que le interrumpa, claro, que esté Montserrat en la Defensoría al frente es muy importante porque ella es justamente una especialista en derechos humanos y parte de los problemas de los ciudadanos en torno a su relación con el Estado
a veces tienen ese paraguas de los derechos humanos. Por supuesto. Y precisamente uno de los temas es, Costa Rica habla muchísimo del tema de derechos humanos y el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, se dice que tiene un enfoque de derechos humanos, pero en realidad lo único que hace es citar tratados internacionales. Eso no es necesariamente introducir un enfoque de derechos humanos en la política pública. Cuando uno habla de un enfoque basado en derechos humanos, eso tiene que ver con participación ciudadana, y aquí entramos al tema, tiene que ver con rendición de cuentas, con transparencia, con el empoderamiento de la gente. ¿A través de qué? A través de conocer sus propios derechos. Muchas de las personas que llegan a la Defensoría es precisamente por eso, porque no saben qué pueden hacer y hasta dónde les llegan sus derechos. Y además en este país no se da educación en derechos humanos. En las escuelas, en participación ciudadana. Ni en participación ciudadana. ¿Cómo entendería la Defensoría la participación ciudadana? Para la Defensoría, la participación ciudadana es uno de los pilares esenciales para que el país pueda efectivamente funcionar en temas de política pública con un enfoque de derechos humanos. Sin participación ciudadana es muy difícil que un Estado pueda decir, en primer lugar, que es un Estado democrático respetuoso de derechos humanos. Para la Defensoría, la participación ciudadana tiene que ser significativa. Esto significa que no es nada más juntar a un montón de gente en un salón, decirles esto es lo que vamos a hacer, muchas gracias, hasta luego, y no pasó nada más, sino que efectivamente se dé una comunicación de doble vía, que la gente efectivamente pueda tener una incidencia en la política pública que le afecta. Cuando usted dice incidencia, estamos hablando de cierta capacidad de decisión o de participación que influya de una manera determinante en la decisión del administrador para corregir o no actuar o modificar su actuación. Que se tome en cuenta, por ejemplo, si un caso típico que me ha tocado ver en la zona sur y particularmente en las zonas indígenas, los indígenas tienen claramente establecido por dónde pueden hacer un puente y dónde no. Llegó no sé si era la municipalidad o el Ministerio de Transportes, hizo un puente, a los 6 meses hubo una crecida y se fue el puente. ¿Por qué? Porque no se les dio participación, una participación clara que efectivamente pueda modificar o pueda tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones de política pública. Y al final de cuentas la gente sabe, y perdóname la expresión, dónde le aprieta el zapato. Y es esa gente a la que está destinada la política pública. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de participación. No es nada más reunir gente en un salón, es darle a la gente las posibilidades de incidir, de poder influir en cómo se toman las decisiones. ¿Con qué o de qué manera contribuye la Defensoría de los Habitantes a que el ciudadano común o promedio de nuestro país conozca la importancia que tiene la participación ciudadana? Bueno, en primer lugar, la Defensoría tiene un mandato importantísimo de promoción de derechos. Y es interesantísimo cuando usted va a una comunidad y usted le dice a una persona, usted no solo puede venir y participar, es que usted tiene derecho de venir y participar, porque además usted tiene derecho a esto, a aquello, usted tiene derecho a la salud, a usted nadie le está haciendo un favor cuando está participando y a usted nadie le está haciendo un favor cuando va a la Caja Costarricense del Seguro Social y lo atiende. Inmediatamente usted ve cómo cambia la pose de esas personas. ¿Por qué? Porque eso implica un empoderamiento del ciudadano frente al Estado. Contra la imagen a veces que hay distorsionada del funcionario público que se cree que es el que tiene el poder frente al ciudadano, cuando tiene más bien una función de servicio. Exactamente. Y también hay un problema con nuestros funcionarios públicos que creen que saben mucho desde un escritorio en San José. Cuando uno va a las comunidades, ellos saben exactamente, por ejemplo, por dónde van las mareas, etcétera, etcétera, y ellos, con esa información, con ellos que saben que están viviendo los problemas, es como se pueden solucionar, no desde un escritorio en San José.
Señora defensora, ¿qué implicaciones tiene la participación ciudadana en la exigibilidad y defensa de los derechos humanos? Como le digo, es fundamental, pero para que eso sea real necesitamos que la gente conozca sus derechos. Y ahí el país tiene una gran deuda. Y le voy a contar algo. A mí me toca ir a Ginebra, es el viaje que yo tengo que hacer sí o sí, porque se reúnen todas las instituciones nacionales de derechos humanos, como la Defensoría de los Habitantes, y en ese foro, Costa Rica promociona todos los años una declaración sobre educación en derechos humanos. Una educación en derechos humanos que este país no cumple. Desde hace 10, 15 años, Naciones Unidas ha establecido planes nacionales, planes a nivel mundial para promover la educación en derechos humanos, que Costa Rica lidera las negociaciones, firma, etcétera. Y usted ve que en este país, en las escuelas y sobre todo en las universidades donde se forman los docentes, no se les forma en materia de derechos humanos. ¿Qué comprende parte de ese plan de educación en derechos humanos? Contenidos. Usted sabe que hace 10, 15 años se hizo un estudio sobre contenidos de los textos educativos escolares, y Costa Rica tenía el menor número de contenidos de derechos humanos en América Latina, y no creo que eso haya cambiado, por lo menos no veo acciones para cambiar eso en los últimos años. ¿Y tiene injerencia o potestad la Defensoría de los Habitantes para ir empujando, como decimos popularmente, y presionando en alguna medida al Ministerio de Educación Pública, a las autoridades competentes, para que estas cosas cambien? Bueno, sí, por supuesto. Digamos, en materia de derechos humanos, o por lo menos en relación con estos estándares internacionales, la Defensoría es de alguna manera, o procura ser el puente entre esos compromisos internacionales y decirle al Estado: no, señores, eso suena muy bonito en Ginebra, pero ahora venga y cúmplalo acá. La Defensoría tiene una red de educación en derechos humanos con distintas instituciones, y precisamente uno de los esfuerzos que hemos estado haciendo en los últimos 2 años es para avanzar hacia por lo menos una guía básica de educación, de una política nacional de educación en derechos humanos, que este país no la tiene y que tiene una deuda de 15 años al respecto. Por ejemplo, ya que se aborda el tema y se toca en alguna medida la parte de educación, tenemos las juntas. Las juntas de salud. Las juntas de educación, sí, ¿verdad? Ahí, porque también existen las de salud y todo, que vamos a estar abordando, pero por ejemplo, las juntas de educación, ¿cómo considero, cómo se ve? Porque yo me imagino que ustedes hacen estudios, están ahí también apoyando y acuerpando los diferentes trabajos que se hacen o que hacen estas juntas, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene para un padre de familia o para un ciudadano común ingresar o ser parte de este tipo de juntas? ¿Cómo realmente deberían de ser y cómo son realmente desde la óptica de la Defensoría de los Habitantes? Primero, tal vez, cómo se nombran, porque a veces el nombramiento de las juntas es importante y pasan muy al margen de los mismos ciudadanos. Las convocatorias para integrarlas a veces se publican así en una cosita así de 2 pulgadas, un anuncio, y en horas incómodas para la mayoría de los ciudadanos, de manera que eso pareciera hasta manipulado por el gobierno para la integración de esas juntas. Las juntas de educación se hacen así también, igual que por ejemplo como las de la ARECEP, que ¿y las de salud? Publicación, se hacen así. Sí, hay una publicación, etcétera, y las juntas de educación al final de cuentas procuran ser una junta de la comunidad en relación con un centro educativo. El tema es la concepción que muchas veces tiene el Ministerio de Educación sobre las juntas de educación, y yo lo veo, digamos, cuando voy a las comunidades. Hay comunidades que tienen juntas de educación que quieren efectivamente que su escuela o el colegio avance. Algunas tienen la escuela verdaderamente como un ajito, lindísima, etcétera, pero lo hacen muchas veces solas. Sí, que hacen un bingo, que esto, que aquello, pero además se les achacan responsabilidades sin que necesariamente se forme o se acompañe a quienes conforman las juntas de educación en cómo desempeñar esas responsabilidades. Por ejemplo, le pongo un caso clarísimo que me topé cuando apenas llegué. Las juntas de educación tienen que comprar los alimentos para los comedores escolares.
nos llegó una queja de una junta de educación de Talamanca, un pueblito perdidísimo, que se dura 8 horas desde Limón para llegar allá. Y en aquel momento se les había exigido utilizar Merlink para hacer la compra de alimentos. Yo no sé si usted ha entrado a Merlink, yo me pierdo. A mí me gusta pensar que a mí me encanta toda la tecnología. Digámosle que es Merlink a quienes nos oyen, que de pronto eso suena como el mago de Oz. Bueno, casi que se ocupa el mago para salir de eso. Honestamente sí, porque yo nunca he entendido cómo funciona. Merlink es un sistema. Es un sistema de compras públicas a través de internet. Por supuesto que no tenían ni la más remota idea de cómo hacerlo. Y ellos, como habían resuelto el asunto, era por lo general, tenían un convenio con el señor un chinito comerciante. que tenía el chino de la esquina. Comerciante. El chino de la esquina, dice. Exactamente. Y ya no le podían comprar a él porque el señor no estaba en Merlink. Porque los oferentes también tienen que sumarse al sistema. Entonces se les hizo tal enredo que nos llegan y nos dicen, mañana los chiquitos no comen, porque no sabemos ni cómo comprar eso, ni cómo usarlo, ni cómo... Y el señor de la esquina... Con todo. Ya había comprado un montón de cosas y tenía todo... Bueno, ese es el problema, ese es el desfase entre la realidad de nuestros costarricenses y un sistema político que no les escucha. ¿Y qué responsabilidad tiene la institución autónoma o ministerio o como quieran llamarlo, verdad? En este caso el Ministerio de Educación, la Caja Costarricense del Seguro Social, la misma ARECEP, señores, cada una de estas de diferentes juntas que podemos mencionar o modelos de participación ciudadana, ¿qué responsabilidad tienen para que estas juntas tengan la capacitación, la formación para poder sacar adelante su tarea? No es solo decirle al vecino de la esquina, usted quiere participar y le decimos ahora sí, vaya y haga las compras de esta manera, o vaya y... Yo quiero ser honesta, la verdad es que vamos a ponernos serios con esta situación. El Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, yo he conocido algunas de las cosas y denuncias que han hecho algunas personas que forman parte de estas juntas de educación y dicen, tenemos problemas de infraestructura en la escuela. Vamos, y tal vez vienen de Guanacaste, de cualquier otro lugar del país, llegan al Ministerio de Educación a solicitar recursos, recursos que hay, recursos que existen, que están ahí, que por lo general cada año se habla de que existe un superávit en el tema de infraestructura. Entonces vienen y dicen, es que tienen que llenar estos documentos, se los llevan a su lugar, vienen y los dejan y les dicen, no sirven, hay que devolverse, después volverlos a traer. Entonces los padres de familia o las personas que están vinculadas en esto sienten que los pasajes, que tal vez no se les hace fácil porque tampoco se los dan, y entonces al final terminan pidiéndole al empresario, pidiéndole a la municipalidad, pidiéndole a cualquier otro ente que no tiene que ver con el Ministerio de Educación Pública. ¿Qué es lo que realmente sucede ahí desde la óptica suya? Con una gravedad, y es que el Ministerio delega una serie de funciones en las juntas de educación, pero no delega la posibilidad de que las juntas de educación tomen decisiones. Y ahí estamos en el tema de participación. Exactamente. Y usted lo dice muy bien, sí se necesita asesoría, se necesita un acompañamiento a las juntas de educación, como se necesita un acompañamiento a las juntas de salud, que yo me quito el sombrero con muchísimas juntas de salud que intentan hacer un montón de trabajo con una serie de limitaciones y sobre todo barreras por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y tomemos el tema de ARECEP. Por supuesto que la gente quiere participar y por supuesto que la gente quiere ir y reclamar de por qué le van a subir un 100%, un 130% la tarifa del bus. Pero usted llega a la ARECEP, a la audiencia, y son un montón de fórmulas matemáticas, un montón de términos. Informes técnicos. Que nadie entiende, o sea, que entiendan los técnicos. ¿Y cómo va a participar usted en esto? Y por supuesto, usted puede decir, vean, yo no estoy de acuerdo con que me suban un 100%. ¿Cómo es posible que hoy esté pagando 50 pesos y mañana 100? Ojalá fuera así, pero no. O que hoy esté pagando 350 pesos y mañana voy a pagar 700. Pero como no son criterios técnicos, no se toman en cuenta. Entonces, perdónenme, pero para mí eso no es participación.
porque no están logrando incidir en las decisiones que se toman. Y de alguna manera se les anula, se les disminuye en su dignidad como ciudadanos, porque no son técnicos. Y la participación no es únicamente para los técnicos, la participación es para todos. Ok, se hace un anuncio, se convoca al ciudadano común a que llegue a ese tipo de audiencias. Primero, aquí el tema, yo quisiera como hacer una mezcla de la situación, si me lo permiten, y logramos sacar la tarea de esto. Yo quisiera realmente atender a las responsabilidades que tiene cada institución, cada ministerio, cada persona que está en jerarquía en cuanto a hacer ese vínculo con la participación ciudadana, darle la importancia que la participación de un ciudadano común tiene, pero no solo es decirle, usted va a hacer esto y va a hacer eso, sino es decirle cómo se hace, número uno. Número dos, el tema de que se convoquen, de que se hagan anuncios, el asunto, y existen quejas en torno a esta situación del ARECEP por los horarios en los que se hace, por la forma en la que se publica, y mucho más aún cuando un ciudadano común llega y se sienta y escucha lo que ahí se habla, y habría que ver qué tanto de lo que se habla realmente comprende. Entonces, a veces ese tipo de cosas habría que analizarlos, habría que verlos de otra manera, y yo quisiera ahí sí ver, porque yo creo que todos tenemos parte en esto, y cuando yo digo acompañamiento, quizás no sea el acompañamiento de ¿qué defensa o cómo la Defensoría de los Habitantes realmente se vincula en esto? ¿Cuáles son los aportes que está haciendo la Defensoría de los Habitantes para defender la causa del ciudadano promedio que desea participar, que desea vincularse en esto, pero se siente totalmente perdido? Hacemos una pausa y venimos con doña Montserrat Solano. Los invitamos para que usted nos acompañe este y todos los martes en Salud y Algo Más, donde les hablamos sobre finanzas, salud, familia y educación. Recuerde, lo esperamos en Extra TV en su programa Salud y Algo Más, todos los martes a las 5 de la tarde. En Corto y Directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En Corto y Directo, con Óscar Alfaro. Sin rodeos, un programa de opinión. Actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Martes y jueves a partir de las 8 de la noche, solo aquí por Extra TV. Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para la salud, pero no he escuchado a nadie que le diga a un deportista, tienes que leer. Un mensaje de Diario Extra. Muy bien, continuamos en Tribuna Política y necesitamos escuchar la posición de la Defensoría de los Habitantes. Entiéndase, Defensoría de los Habitantes. ¿Cuál es la participación de la Defensoría en esta problemática que tenemos los ciudadanos promedio comunes? La Defensoría tiene que presentar una posición independiente, lógicamente, y desde el punto de vista de la normativa general. Nosotros por lo general vamos cuando también nos pide algún habitante que vayamos a las audiencias y presentamos una posición lo más técnica en favor de, en primer lugar, lo que sea legalmente posible y también en favor de los derechos e intereses de los y las habitantes. Pero esto no obsta para que los habitantes participen.
Y ahí vamos con el problema. Nosotros podemos ir a todas las audiencias de la ARECEP. Bueno, en realidad no podemos ir a todas porque no nos da la capacidad. Pero el habitante tiene un derecho de participación directa. Ahí sí la ARECEP tiene una oficina chiquita, muy chiquita, de asesoría al usuario, que tengo entendido que el regulador estaba pensando en reforzarla y creemos que es importante reforzarla. Pero también hay una concepción de que hay que cambiar la forma en que se hacen las audiencias de manera en que no sea el feudo de los técnicos y la forma en que se hace la regulación y se establezcan las tarifas tiene que considerar necesariamente la opinión de las personas. Si una empresa no tiene horarios fijos, perdónenme, pero no se le debería dar un aumento a menos de que garantice calidad. Y ahí es donde la Defensoría de los Habitantes ha hecho una lucha importante en relación con la calidad, particularmente del servicio de transporte público. Durante 15 años el Estado estaba obligado a hacer un manual de calidad y solo se publicó el año pasado en septiembre. Después también de una gran insistencia. Dichosamente en la Defensoría de los Habitantes somos muy necios e insistimos sobre los temas. Finalmente, después de 15 años, se logró que el manual existiera, pero de septiembre, bueno, de finales del año pasado hacia atrás, no había un manual sobre calidad en el transporte público. Por supuesto, el manual, hay gente que no le gusta, etcétera, particularmente a los empresarios, pero ese manual tiene que darse a conocer a los habitantes, por ejemplo, y no se hace. El CTP es otro que tiene que fomentar la participación, porque esto nos toca a todas las instituciones, el tema de la participación ciudadana. No es solo la Defensoría, no es solo la ARECEP, no es solo las juntas de educación o las juntas de salud. Hay un principio constitucional de que la democracia en este país es participativa. Y mientras no establezcamos mecanismos de participación efectiva, es decir, en los que los ciudadanos sientan que pueden influir en las decisiones del Estado, eso nada más está escrito en papel. En la experiencia suya, defensora, ¿cuál es el factor principal, digamos, más constante en el alza del precio del transporte público? Bueno, ahí está la gran discusión sobre la demanda. Más que la demanda, ¿cuál ha sido la constante que justifican los transportistas para subir el precio del El tema de la demanda, que es un elemento que no tiene control en... Cuando hablamos de demanda, ¿qué estamos entendiendo? Porque está el precio de la gasolina. No, pero a mayor demanda se supondría el precio baja, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Demanda de qué? De los habitantes, es decir, si hay un incremento de población en X sector y entonces se necesitan más buses. Más población, debería haber más bajo el precio, porque llenan más los buses, para decirlo de esa forma. Y a menos demanda, bueno, y sale más caro el viaje, porque hay menos gente en el bus. El tema de la demanda es un tema que los empresarios durante mucho tiempo nada más declaraban en una declaración jurada. No había mecanismos de control. Pero tampoco quieren meter los mecanismos de control, porque uno de los mecanismos de control es el pago electrónico. El pago electrónico. Que además justificaría verdaderamente los ingresos que tienen, y tributación también tendría un recaudo muy importante para saber, y ellos no quieren eso. No. Y se han opuesto también al nuevo modelo tarifario de transporte, que ha implicado en algunos casos una reducción de la tarifa, y por supuesto no les gusta. Pero ahí lo absurdo de esto no es que los empresarios se opongan, es la falta de decisión política del Estado, del gobierno, de imponer los controles. Bueno, la Defensoría ha dicho varias veces que nosotros creemos que el modelo de consejos en el Ministerio de Obras Públicas ya no funciona y que hay que cerrar el CTP. Y hay que sacar a los empresarios de las organizaciones del Estado donde están ellos tomando decisiones también. ¿Qué es el CTP? Por supuesto. Que el CTP no, en este momento no responde a los intereses de los usuarios.
Hay una sola persona que representa a los usuarios que en realidad nombra el Poder Ejecutivo y que tiene muy poca participación. ¿Qué opina usted de la monopolización de la asignación de líneas? Porque en el fondo es un monopolio que opera de entrega de líneas. Entonces no permiten la competencia, que podría abaratar también parte de ese proceso. Que ese es otro absurdo. Se supone que no puede haber un monopolio de líneas, pero lo cierto es que hay empresas y personas que tienen muchas líneas, muchas rutas. Y se dividen en segmentos, a veces la misma empresa con distintos nombres. O el mismo empresario con distintos nombres. Empresario con distintas sociedades, etc. No, y eso se ve, y parte del pleito que podemos mencionar aquí con este tema es la parte del aeropuerto, ¿no? Parte es un pleito que tiene la gente en la calle con el tema de los taxis del aeropuerto, con la monopolización de los taxis, que supuestamente se tiene que tener solo una placa y que hay gente que tiene hasta 20 y cosas de ese tipo, pero en fin. Ha habido una politización de todo eso. Exactamente, pero en fin, yo quisiera escuchar aquí dos cosas. Una, don Vladimir, como ciudadano, como analista, como un hombre conocedor de diferentes teorías, ¿por qué cree usted, y por supuesto la señora defensora doña Montserrat Solano, por qué creen ustedes? Yo quisiera vincular el criterio de don Vladimir desde su óptica y de doña Montserrat desde la defensoría. ¿Por qué creen que se hace tan difícil y por qué para las personas se les complica o no les gusta participar en este tipo de juntas? Esta participación ciudadana se hace a veces tan compleja. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que ustedes creen que se le hace a la gente difícil para participar? Pero usted no va a querer participar si siente que lo que dice, sus posiciones, que las posiciones de un grupo no son tomadas en cuenta. Entonces que es una burla. Usted siente que está perdiendo el tiempo. ¿Usted cree que es una burla, don Vladimir? Una estafa, una farsa, una burla contra los ciudadanos, la convocatoria a ciertas juntas, a ciertas audiencias, cuando esas audiencias no tienen ninguna capacidad de tomar decisiones, cuando se presentan informes muy técnicos sin que los que se presentan a esas audiencias hayan tenido el acompañamiento técnico para poder enfrentar el análisis de lo que se ofrece. Entonces lo que hay es como una justificación legal de haber convocado a la audiencia, haber puesto eso, haber tomado el parecer de algunos ciudadanos. Puede ser que tomen un acta que no tiene ningún efecto práctico en la práctica, valga la redundancia, y en ese sentido hay una desilusión, y además porque se manipula la reunión a la hora en que se convoca, que es muchas veces en horas de trabajo de los ciudadanos, en días, en las mañanas y cosas así, y entonces no tiene ningún sentido práctico. Y yo pienso que en ese sentido lo que hay es nada más el deseo de imponer por parte de los administradores, el Estado, las juntas. A cumplir con los requisitos, tal vez, que se en el solicitan. caso de ARECEP, y tampoco hay que ser tan ingrato, en el caso de ARECEP ellos sí han estado haciendo un esfuerzo también porque las audiencias sean en la noche, y también han llevado audiencias fuera de San José, que es fundamental, es esencial. Ahora, pensemos en las juntas de salud. Las juntas de salud se suponía que eran el mecanismo de participación en relación con la caja. Y aquí hay un tema fundamental. Las juntas de salud no tienen en este momento participación en la junta directiva. Y muy poca participación, dependerá del director del hospital en la administración del hospital. Celebro que en este momento la caja esté evaluando la posibilidad de darle alguna forma de participación muchísimo más significativa a representantes de las juntas de salud. Pero honestamente, si usted no le da participación a las juntas de salud, que son lo que tenemos en esta ley para darle alguna participación a los asegurados, tenemos una Caja Costarricense del Seguro Social que no oye a los asegurados. Y que si usted no oye a quienes son los destinatarios de su función, puede perder el norte muy fácilmente. Y creo que lamentablemente eso ha pasado con la Caja Costarricense del Seguro Social, porque ahí se escucha a los médicos, a los sindicatos, a los administrativos, pero no se está escuchando al asegurado. Es más, existe la representación en la Junta Directiva de sindicatos, ¿verdad? 3 representantes, me parece, del sector social, pero no hay formalmente una representación de los asegurados organizados. Me parece que así es, ¿verdad? Es decir, no hay una asociación nacional de asegurados de la Caja, para decirlo de esa forma.
y por lo tanto estos tampoco tienen esa representación ahí directa, menos se les toma en cuenta por la vía de las juntas. Y las juntas de salud, hay que reunirse con muchas juntas de salud, que da gusto, y además uno aprende muchísimo sobre cómo se administra el hospital, los problemas, dónde están los problemas, qué debería de ser las prioridades y demás. Pero si no se les da voz, las decisiones se siguen tomando aquí en San José en un escritorio que no responde necesariamente a las necesidades que tienen los asegurados, que son la razón de ser de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y la descentralización institucional, que a veces opera en algunas ramas y sectores del Estado, no descentraliza a esas otras instancias la capacidad de poder tomar decisiones a esos niveles más pequeños. El problema es que la descentralización ha sido una descentralización del poder, no de la participación. Exactamente. El poder no le ha llegado a las comunidades y no le ha llegado a los habitantes. No interesa que la gente participe, pareciera. No, definitivamente. Y aquí yo escucho a doña Montserrat Solano, defensora de los habitantes, digamos, le escucho que realmente o ha participado o ha estado muy de cerca, o el trabajo que están haciendo las juntas de salud, usted lo ha visto muy bien, puesto que veo que la apasiona ese tema de las juntas de salud, sinceramente. Pero el tema de las juntas de educación, el tema de las audiencias de ARECEP y el tema de la participación ciudadana de forma general, ¿cuánto nos están debiendo a los costarricenses en información, en control, en formación? Porque yo digo que no le puedo decir a una persona que, por ejemplo, y aquí con mucho respeto, ¿verdad? Pero aquí el tema es, no se le puede decir a un mecánico excelente en vehículos que vaya a practicar una cirugía a corazón abierto ¿por qué no? Entonces, ¿cuánto se debe en formación o en capacitación de los diferentes entes al ciudadano promedio para que participen? Nadie está pidiendo que la ciudadanía sustituya a la administración en sus funciones. No es, y aquí quizás, por ejemplo, en el caso de las juntas de educación, ahí ha habido una confusión en el que el Ministerio de Educación ha delegado algunas de las funciones que yo creo que no debería delegar en las juntas de educación. Y por ejemplo, ¿cuál va a ser con eso que está diciendo, cuál va a ser su punto a seguir si usted considera que se les ha delegado a las juntas de padres o a las juntas de educación acciones que no deberían El tema es que aquí las instituciones no saben qué es participación, no saben cómo generar un mecanismo de participación. Ayúdenos usted para que el costarricense que hoy la está viendo comprenda qué es eso. Ok, este país no tiene, por ejemplo, una ley que pueda definir qué es participación, y participación es una cuestión de doble vía. Por ejemplo, usted va, o lo que pasó hace unos años en Grecia, de un día para otro, los vecinos ven que entraron unos tractores que les están destruyendo la calle al frente, incluidas las aceras que ellos tuvieron que construir, y dicen, pero aquí ¿qué pasó? Por supuesto se levantan y paran todo, con las consecuencias que eso tiene para la ejecución de un préstamo, porque nunca nadie les participó en esa decisión. Algo que nos toca a todos, el tema todos los que vivimos en la meseta central en realidad, porque afuera no, el tema de la platina. Si hubiera participación ciudadana, a todos los costarricenses se nos hubiera informado hace 4 o 5 meses, se van a hacer estos cierres. Si usted tiene observaciones en relación con estos cierres, por favor hágalo saber en tal lugar, en tal hora. O plantear soluciones para el cierre. Plantear soluciones para el cierre. Sí, claro. Excelente punto, Vladimir. No sé, en fin, ¿se nos participó? No, nada más se nos informó. Eso es un Estado que no da participación. Y en otros países, por ejemplo, a usted le dicen, bueno, esto es lo que la municipalidad tiene planeado para los próximos 4 años. Se supone que eso lo tienen que hacer las municipalidades, pero no lo hacen. Por ejemplo, presupuestos participativos. ¿Cuántas instituciones participan a la gente en cómo destinar o en dónde pone las prioridades y cómo destinar los presupuestos? Ninguna. ¿Cuántas instituciones participa a la gente o convocan a la gente para decirles, bueno, nosotros estamos planteando esto como nuestro plan estratégico para la institución dentro de los próximos 5 años?
recibimos sus recomendaciones, qué debemos cambiar, qué esperan ustedes de esta institución. Ninguna. Eso es participación. La participación es participar en la programación de los planes y proyectos, participar es precisamente participar en la construcción del presupuesto de la República. Por supuesto, eso lo hemos delegado en la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa tampoco es que convoque a mucha gente a discutir sobre el presupuesto. Sobre eso hay una trampa. Perdone que se lo diga también por mi experiencia. Yo he sido administrador de facultades y de institutos y de escuelas universitarias. Don Vladimir, ¿qué le parece si hacemos una pequeñísima pausa y venimos porque eso de la trampa suena interesante, para que don Vladimir nos explique a dónde está la trampa? Ya volvemos. Este y todos los sábados, al ser las 7 de la noche, no se pierda la mejor música ranchera en El Festival Ranchero. Un espacio pensado para los amantes de este gran género musical. Festival Ranchero. Solo por Extra TV 42, el canal del pueblo. Extra TV, el canal del pueblo. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Un mensaje de Diario Extra. Muy bien, continuamos en Tribuna Política y don Vladimir dice, en todo esto hay una trampa. Don Vladimir, ayúdenos a comprender esa trampa. Es muy simple. Si usted la ve ahí. No, es muy simple. El Estado, en general, la Administración Pública, el Ministerio de Planificación, tiene un Plan Nacional de Desarrollo y tiene planes quinquenales. Y hay que trabajar en función de esos planes quinquenales y de pronto le dan la orden a las instituciones a preparar el plan quinquenal de los próximos 5 años que trasciende a este gobierno, ¿verdad? Para ponerlo en ejemplo. Entonces, empieza todo el proceso, en el caso de las universidades, pero todas las instituciones del Estado, a hacer la planificación de los próximos 5 años. Y en eso se llevan meses y se gasta mucha plata y ahí van para arriba todos armándose hasta que sale el presupuesto de la universidad con todos sus proyectos para 5 años y así el de las instituciones y todo se llega y se pega todo junto, ¿verdad? Y hay un plan nacional. Muy bien, lo coge el Ministerio de Planificación o donde llegue y de ahí en adelante no hay ningún vínculo, ninguna coordinación, ni con los partidos políticos, ni con los gobiernos, ni con el gobierno futuro que debe darle continuidad a eso, ni hay un compromiso de los actores políticos para darle continuidad a ese Plan Nacional de Desarrollo y entonces se vuelve en un ejercicio teórico y práctico nada más que gasta millones de plata y se convierte en un fraude porque en la práctica no funciona. Ayer mismo en el periódico Extra venía una información de eso que si la pudiéramos tener aquí a la mano lo analizamos rápidamente y veremos cómo eso es verdaderamente un nadadito de perro, una farsa total a la institucionalidad pública y al desarrollo de los ciudadanos. Claro, pero imagínese entonces, don Vladimir, cómo cambiarían las cosas si los habitantes pudieran participar en el monitoreo y evaluación de la ejecución de ese plan de desarrollo. Como fiscalizadores que tenemos derecho a ser todos los y las costarricenses, bueno, todos quienes vivimos, también los no costarricenses que vivimos que viven en este país. Ahí cambiaría mucho, porque sí es cierto, se hace un plan nacional de desarrollo en el que honestamente la participación de la ciudadanía tampoco es muy importante. Permíteme que le interrumpa.
El Instituto de Desarrollo Rural, dice el periódico, informó que se encuentra realizando una consulta pública para construir el Plan Nacional de Desarrollo Rural 2017-2022, hasta que acabe el próximo gobierno. Y el próximo gobierno no va a tener ninguna participación en esto, y el próximo gobierno va a recibir esto y no lo va a apoyar ni lo va a aceptar porque no tuvieron participación en esto. Estamos hablando dentro de un año. La iniciativa tomará en cuenta a los representantes de las instituciones públicas, sociedad civil y gobiernos locales con la finalidad de ejecutar la política de Estado sobre desarrollo rural territorial hasta el 2030. Está bien soñar, pero seamos reales y prácticos. Aquí no hay cogobiernos, no hay políticas de Estado. Lo que tenemos son políticas inmediatistas de gobiernos. Y entonces cada gobierno hace lo que le da la gana, digámoslo de esa forma, en torno a su propia actividad gubernativa. De hecho, cuando el gobierno entra, mayo del 2018, para ponerlo en ejemplo del próximo año, ofreció un programa político en la campaña electoral, pero no puede hacer nada en mayo, porque entra con sesiones legislativas ordinarias donde los diputados son los que tienen la iniciativa parlamentaria y el gobierno paraliza prácticamente cualquier oferta electoral que hubiera hecho porque no puede ejecutarla. Y además con un presupuesto con prioridades de un gobierno. Y un gobierno y el presupuesto que del año 2018 se lo deja marcado el partido de gobierno actual, de manera que entra en una camisa de fuerza. Sí, entonces, claro, este tipo de cosas se convierten en una verdadera farsa, en una trampa, en una burla a todos los ciudadanos si no llegamos a establecer políticas de Estado donde haya compromisos de partidos y de funcionarios públicos que son estables en la administración, porque generalmente cambian los jerarcas, pero el grueso de los técnicos permanece. Y aquí no hay ningún compromiso de eso. La Defensoría me parece que queda con las manos amarradas en ese proceso, o bastante amarradas, con poca margen de actuación. ¿En qué sentido? En este tipo en relación con el plan. Bueno, sí, claro. Bueno, nosotros obviamente, siendo con órgano de control, pues no podemos participar en el plan, en la elaboración de esos planes, pero sí podemos exigir mayor participación ciudadana. Así es. Y lo seguiremos haciendo. No, y una de las cosas aquí que quisiera, porque en torno a lo que don Vladimir está diciendo, quizás cabe el preguntarle a la defensora de los habitantes cómo compatibilizar el accionar de la Defensoría con la limitante del carácter no vinculante de sus resoluciones. Okay. Ahí hay una, y que dice que lo plantea. La Defensoría de los Habitantes, cada vez que emite recomendaciones y emite un informe, le está diciendo al funcionario: señor, lo que usted está haciendo no va acorde con la ley. De alguna manera es una gentil advertencia a un funcionario público de que usted se puede meter en un problema mayor, porque le estamos advirtiendo de que no está cumpliendo con la ley, y la ley se cumple. Entonces, en ese sentido, digamos que directamente las recomendaciones no son vinculantes, pero el fundamento de esas recomendaciones sí lo son. Y nosotros lo que estamos diciéndole al funcionario público es: le recomendamos que empiece a hacer esto de una vez para que cumpla la ley. En eso hay algo muy importante, y es que la Defensoría no es un obstáculo. La Defensoría, cuando actúa de esa manera, le está diciendo al funcionario que está actuando ilegalmente, o contra la Constitución o contra la ley. Si el funcionario actuara con ese fundamento legal, la Defensoría no se metería. Ahora, el tema también es que si hay una reincidencia de ese funcionario público, sí, en no acatar las recomendaciones de la Defensoría sí lo puede denunciar al Ministerio Público. Y eso es algo que mucha gente no conoce. Lo otro es que todo funcionario público, todo, sin excepción, está obligado a contestarle a la Defensoría de los Habitantes. Si no nos contestan, y por dicha no me ha tocado hacerlo porque les hacemos la advertencia, si no contestan a la Defensoría de los Habitantes, los podemos mandar a traer con fuerza pública para que nos contesten. Muy bien. Otra de las preguntas que tenemos es: ¿cómo garantiza la Defensoría de los Habitantes el cumplimiento de la ley, pero a la vez asegura la defensa de los derechos de los habitantes a recibir un servicio de calidad y a un precio justo? Bueno, el concepto de las tarifas y de los servicios públicos en este momento es un concepto de servicio al costo. Y dichosamente tenemos personal muy bien entrenado
que es capaz de entender 3 páginas de fórmulas matemáticas que yo la verdad, si no es con ellos no podría entender. Y precisamente tenemos ese grupo técnico que puede contribuir a la defensa de los derechos e intereses, precisamente porque tienen el conocimiento técnico. Pero la Defensoría también lo tiene que hacer de manera independiente, es decir, nosotros tampoco es que si todo el mundo quiere que baje el precio del agua, pero lo cierto es que no se sustenta técnicamente, nosotros no podemos salir a decir baje el precio del agua un 50%. Sino que tenemos que decir en ocasiones, sí, de acuerdo con un criterio técnico, se justifica que se incremente el precio de las tarifas en relación con el agua de una manera razonable y técnica. Tampoco los abusos que a veces vemos en muchas comunidades, lamentablemente. Hay una parte que tal vez no corresponde a ustedes, voy a pensarla en voz alta. Cuando se justifica el alza de los precios en función del alza de los precios de la gasolina, digamos, teóricamente está justificado. Sí. Pero cuando baja el precio de la gasolina, no bajan los precios que se han subido cuando ha subido el precio. Se mantienen los precios y se mantiene la ganancia que originó la diferencia del precio anterior con ese. Vuelve a subir el precio de la gasolina, vuelve a subir el precio del servicio y se acumula sin baja, de manera que lo que hay es un robo continuado para mí de un cobro que se hace sin que haya un control hacia abajo. Cuando bajan los precios de la gasolina, si justifican técnicamente los precios en ese aumento, de manera que no sé si es de la Defensoría o es del Ministerio de Economía, Industria y la Defensa del Consumidor el que tiene que meter la mano. Si es usted, le pongo las banderillas. Nos están asaltando todos los días. Lo que hace le pongo las banderillas, defensora. Y en eso la Defensoría ha sido insistente de que eso tiene que parar, es que hace un promedio de los precios de los últimos 6 meses. Lo que nosotros siempre hemos dicho es que Recope debería de pedir los ajustes de acuerdo con el precio que realmente paga, porque estamos hablando de una institución que compra en monopolio y por lo tanto compra, uno podría pensar, puede negociar precios favorables. Por supuesto. Entonces que nos cobren la gasolina de acuerdo con lo que Recope efectivamente paga, pero no con estimaciones de los precios del petróleo que no son necesariamente con los que compra el Recope promediándolos en 6 meses. No, y muchas veces mientras en el mundo baja, aquí sube y nadie se explica cómo ni por qué. Ni baja ni sube así. No, pero muchas veces el precio de la gasolina, el petróleo se compra en paquetes en base al precio de hoy y se paga entre 3 o 4 meses y así viene. Sí, pero muchas veces dicen... No, estamos de acuerdo. Producto terminado. Que también eso es una de las cosas. Bueno, ahí muchas veces salen en los medios baja o sube el petróleo, pero nosotros lo que compramos es ya refinado. Ya refinado, porque la refinería no refina. Ese es otro gran tema, señora defensora. Ese es otro gran tema que definitivamente en algún momento esperemos atender con usted también. Para terminar, porque solo nos queda muy poco tiempo, como 2 minutos, ¿cuáles otros espacios considera indispensables para la participación ciudadana, doña Montserrat? Bueno, educación, salud, también, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Y al final de cuentas las municipalidades, por ejemplo, son esenciales en el tema de participación ciudadana. El tema del agua también, que ha generado muchísimos conflictos entre comunidades y mucho por falta de participación de la gente, y el tema de infraestructura. Yo creo que en el tema de infraestructura tenemos que comenzar a pensar en participación ciudadana, porque usted ve que todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere decir, todo el mundo quiere participar y todo el mundo está ya harto. En ese tema de infraestructura, yo digo que es una bomba de tiempo, la gente está ya desesperada, ¿cierto, no, don Vladimir? El problema es que cuando se trazan los planes de desarrollo de infraestructuras, se piensa siempre en 2 vías y no en 4 o en 6. Y aún cuando se empieza a pensar en 4 o en 6, se hacen de 2. Y el negocio está hacerlas en 2, aunque sean planeadas a 4,
porque entonces viene el negocito de estar ampliando y ampliando y ampliándola. Y viene el negocio también de hacerla sin mucha calidad, que no duren mucho, porque el negocio no está en la asignación del tramo de construcción, sino que el negocio está en el arreglo de la calle un año después. Como ustedes pueden ver aquí en Tribuna Política, buscamos que usted conozca, que usted realmente sea parte de estos temas cada mañana. Y ese tema de infraestructura lo vamos a estar abordando la próxima semana, si Dios lo permite. Señora defensora, mil gracias por estar con nosotros en Tribuna Política. Y de verdad, don Vladimir, muchísimas gracias. A ustedes en sus hogares les agradecemos su preferencia de estar con nosotros cada mañana a través de Radio América, a través de Extra TV Canal 42, seguirnos a través de las redes sociales. Así es que muchísimas gracias, que pasen un muy buen día y nos vemos mañana aquí a partir de las 7 de la mañana. Mil gracias. Muchas gracias.